Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, y arrancamos la semana ya culminando este mes de marzo hablando sobre la reforma pensional. Ya el gobierno radicó su articulado, su propuesta, su proyecto de ley, y en Vanguardia le seguimos la pista a este articulado porque hay muchas dudas, hay muchas inquietudes por nuestros usuarios, lectores y las personas que nos escuchan, y hoy le vamos a dedicar esta media hora para hablar sobre la reforma pensional. Y para eso hemos invitado a una fuente de la casa. Él es David Vega Herrera, él es economista, estudiante de la maestría en Economía y Desarrollo de la UIS y es asesor empresarial en pensiones. Bueno, David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Vanguardia, a el podcast El Bolsillo. Bueno, Miguel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de que podamos discutir y hablar sobre la reforma. Hace poco escribiste una columna un poco sobre las verdades y mentiras que hay sobre la reforma pensional, pero antes de entrar en detalle sobre eso, para despejar dudas, hay algo que la gente todavía se pregunta: ¿cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones? Actualmente tenemos un sistema que está compuesto por dos regímenes. El público, para hablarlo así, que tiene un nombre ya técnico, que es el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones. Hablemos que el público es Colpensiones, para hacer más fácil el lenguaje. Y el otro régimen es el del privado, que lo conocemos como los fondos privados, donde hay unas empresas privadas que administran pensiones, que se conoce como el RAIS, que es el régimen de ahorro individual de solidaridad. Que después hay otros términos ahí, pero para que sepa, está el público y el privado. Lo que quiere el gobierno es pasar es un régimen donde esos dos actores compiten para buscar cotizantes, buscar afiliados, a uno donde estén integrados los dos, se articulen, y habla de un sistema de pilares, donde son 4 pilares, donde hay un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar ya que es opcional de ahorro individual o de ahorro, sí. Háblanos un poco de eso para entender esa propuesta del gobierno. ¿Cómo lo podemos entender? Listo, perfecto, Miguel. Entonces, primero, hablar del contexto de Colombia con respecto a los pensionados. Y es que desde el año pasado y desde ya años anteriores se ha mencionado, por ejemplo, en FEDesarrollo, de la necesidad de una reforma debido a que 1 de cada 4 colombianos como tal son los que se pueden pensionar en Colombia. Por lo tanto, el problema o la reforma ataca sobre todo esta falencia, sino sobre todo los pensionados que no alcanzan o los afiliados adultos mayores que no alcanzan una pensión. Así que los pilares se fundamentan o buscan sobre todo atender a esta población. Entonces, en primera instancia, para esta población está el pilar solidario, como usted lo mencionaba. En este sentido, este pilar se va a articular con el plan de desarrollo del gobierno, con el programa de renta básica universal. En este pilar, lo que se busca es darle a los ciudadanos de 65 años o más que estén en un criterio de focalización de la pobreza. Muy interesante que aquí no hablan del CISBEN, sino que habla que el ministerio va a crear un criterio para focalizar la pobreza extrema y vulnerabilidad para poder articularlo en el pilar solidario. En este sentido, estas personas que se identifiquen y que cumplan estos requisitos deberán como tal o recibirán un beneficio de la renta básica universal. Esto sobre todo es el pilar o el foco como fundamental del gobierno. Adicionalmente tenemos el pilar semicontributivo, en donde la prestación social ya no va a ser una renta básica como les decía con el plan de desarrollo, sino va a ser un programa que existe desde el 2013 que se llama BEPS. Beneficios económicos periódicos. Estos beneficios tienen ciertas particularidades, pero le permiten a la gente que no tiene la posibilidad de cotizar a pensión o que llega a la edad de pensión y no se puede pensionar, le permiten tener una prestación anticipada. Luego tenemos el pilar contributivo, en donde usted muy bien mencionaba, articula también los regímenes que conocemos como el régimen de prima media, que hoy en día administra Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que hoy en día administran los fondos privados. La idea en este pilar es de que se otorgue una única pensión que sume o que tome en cuenta tanto el cálculo en el componente de prima media como en el cálculo en el componente de ahorro individual. En este sentido, y muy importante, se crea también una prestación llamada prestación anticipada, que es una prestación que está pensada para la población de 65 años o más que llegue a acumular más de 1.000 semanas y que por tanto no acumule las 1.300.
En este sentido, para estas personas se le va a dar una pensión de un salario mínimo siempre y cuando reúnan el requisito de tener 65 años o más, no acumular las 1.300 semanas y tener más de 1.000 semanas. Y finalmente tenemos el pilar del ahorro voluntario, que sobre todo es un pilar pensado, Miguel, para atender a una nueva connotación que va a tener con la reforma, y es que las pensiones altas, como las conocemos hoy en día, seguramente se van a acabar. Así que la idea es, para poder atender, o una persona que aspire a una pensión alta tiene que tener un ahorro voluntario. Es sobre todo como un resumen general. Bueno, muchas gracias, David, por este resumen. Ahora entremos ya en preguntas que nuestros usuarios, lectores que nos oyen tienen. Y empezamos, principalmente con este pilar contributivo, que dices que una parte se me va para un lado y otra parte se me va para el otro. De entrada hay un umbral que propone el gobierno, que son 3 salarios mínimos. Hay unos expertos que dicen eso es muy alto, debería ser 2, otros dicen que 1, otros dicen que 0,5 salarios mínimos. Me imagino que ahora, cuando se entra al debate en el Congreso, veremos si ese umbral baja, porque la idea que proponen los expertos es que baje para evitar que se aumente el pasivo pensional en Colombia. Pero más allá de esto, una persona, por ejemplo, que cotiza hoy en un fondo privado, pongo el primer ejemplo, y gana 5 salarios mínimos, ¿cómo va a ser su cotización si se aprueba hoy como está el articulado? Perfecto, Miguel. Muy buena pregunta. Esa persona que esté en un fondo privado se va a articular también al componente de prima media que administra Colpensiones. ¿Qué quiere decir? Que en primera instancia todos los colombianos cotizantes van a cotizar primero a Colpensiones. Pero, como usted muy bien en el ejemplo que mencionaba, si una persona tiene 5 salarios mínimos, la proporción de la cotización, que equivalga a 3 salarios mínimos, se irá al componente de prima media Colpensiones, mientras que la proporción que supere esos 3 salarios mínimos irá al componente de ahorro individual. ¿Qué quiere decir? Que quien está en un fondo privado actualmente, cuando cotice, una parte de la cotización irá a Colpensiones, como está en la reforma, hasta 3 salarios mínimos, y una parte irá a la cuenta de ahorro individual. Es decir, que en su cuenta de ahorro individual en su fondo privado tiene en este momento 5. Con el articulado pasaría entonces 3 a Colpensiones, 2 a este fondo privado. Exactamente. Ahora hagamos ese mismo ejemplo. Pongo 5, sí, para ver esa división. Si una persona hoy cotiza en Colpensiones y tiene 5 salarios mínimos, es su base de cotización, ahora con esta reforma, ¿cómo va a distribuirse su cotización? Perfecto. Un afiliado a Colpensiones que tenga más de 5 salarios mínimos, ingresos superiores, como tal, esa persona cotizaría tanto a Colpensiones como al fondo privado, con la connotación de que esa persona no ha escogido un fondo privado en el cual administre sus rendimientos y administre sus ahorros. En la reforma se habla un periodo de 6 meses para que los afiliados a Colpensiones, una vez se apruebe la misma, puedan escoger entre los 4 fondos privados que existen, que son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia. Entonces, una vez se apruebe la reforma, hay 6 meses para que ellos escojan qué fondo privado va a administrar sus recursos superiores a 3 salarios mínimos. Bueno, ahora seguimos avanzando en esta discusión y el articulado habla de un régimen de transición. Él pone que la persona que supere las 1.000 semanas a partir del 1 de enero del 2025 se puede quedar en el régimen actual, que hablábamos al principio, o también puede escoger si se pasa. Pero también hay otra duda. ¿Qué pasa si yo tengo más de la edad, pero no alcanzo las 1.000 semanas? Ese es el primer caso. O el otro caso es, tengo esas 1.000 semanas, pero ya la edad la tengo, estoy cerca de la edad para pensionarme. ¿Eso cómo lo entendemos, David? Explícanos un poco, porque las personas se preguntan, hablan de semanas, pero falta la edad. Unos dicen yo tengo la edad, pero no tengo las semanas. ¿Uno cómo entiende eso? Es muy buena discusión, Miguel, porque efectivamente el régimen de transición, como se pensó antes en la Ley 100, cobijaba tanto en semanas como en edad. La diferencia en esta reforma que propone el gobierno es de que el único criterio que se tiene es el de las semanas. Si somos específicos en el artículo como tal del régimen de transición, es muy enfático en que las personas que no cuenten con por lo menos 1.000 semanas al momento de que se aplique esta reforma no integrarán el régimen de transición.
O sea, aquí el único criterio es si yo tengo más de 1000 semanas como tal, estoy como tal sujeto al régimen de transición, que quiere decir que estoy con el sistema de la ley 100. Ahora, el valor que hay en este régimen de transición es que hay una oportunidad de traslado. ¿Qué quiere decir, Miguel? Si una persona ya está en el régimen de transición y adicionalmente le faltan menos de 10 años a la edad de pensión, en ese caso esa persona podrá escoger trasladarse de régimen de prima media a régimen de ahorro individual o viceversa. Y este factor es muy importante, Miguel, porque hay mucha gente que tiene demandas ante fondos privados para trasladarse a Colpensiones debido a que las cuantías o las mesadas pensionales en Colpensiones son significativamente mucho más altas que en los fondos privados. Así que este régimen de transición le da la oportunidad, repito, para quienes tengan más de 1000 semanas y tengan menos de 10 años a la edad de pensión, de trasladarse entre regímenes. Y es muy importante esto porque a priori uno pensaría de que este régimen se tiene que reformar en el Congreso para que tenga tanto el criterio de semanas como el criterio de edad. Bueno, sí, porque hace poco teníamos en Vanguardia algunas dudas de usuarios que nos decían, yo estoy a menos de 10 años de pensionarme, pero no cumplo la edad. O también nos ha pasado de personas que tienen muchas semanas cotizadas que superan las 1000 semanas cotizadas, pero todavía no entran a esos últimos 10 años para pensionarse. Entonces ahí es donde están las dudas y pues ojalá en el Congreso pues se pueda dar el detalle tanto en semanas como en años, porque son los dos criterios que tiene hoy el sistema para determinar quién ya puede acceder a una pensión. Y antes de seguir con la discusión, recuérdanos, David, ¿cuáles son hoy actualmente la edad y las semanas para pensionarse? Perfecto. Entonces, la edad para pensionarse son 57 años en mujeres y 62 años en hombres. Y las semanas son 1.300 semanas, que si hacemos una equivalencia en años, equivalen más o menos a 26 años de cotización. Bueno, y seguimos con más dudas. Para las personas que hoy están en Colpensiones, con este cambio en que una parte de mi cotización se va para un fondo privado y la otra queda en Colpensiones, uno se pregunta, ¿va a disminuir lo que me va a reconocer a mí Colpensiones cuando yo me pensione? Porque si yo antes, pongo el ejemplo de 5, volvamos otra vez, el ejemplo de 5 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. Si yo cotizo 4 o 5 salarios mínimos, ese es el promedio que me está haciendo constantemente Colpensiones. Llego yo a mis 10 últimos años y me sostengo en esa cotización, en esa base, y Colpensiones sobre eso va a ser el promedio. Pero ahora, si con este nuevo sistema de pilares, entonces ya pasaría a tener 3, porque los otros 2 o el otro salario se lo va a llegar al fondo privado. Entonces, Colpensiones va a empezar a hacer su cálculo a partir de 3 y el promedio a partir de 3. Eso, ¿cómo lo puede entender uno? ¿Me va Colpensiones a reconocer menos dinero cuando ya vaya a recibir una pensión? ¿Es así? Muy buena pregunta. Y la verdad, como le mencionaba también, un enfoque en la reforma es atender el problema fiscal que generan hoy las pensiones altas. Entonces, Miguel, con la reforma, con el régimen que salga en la reforma, definitivamente las pensiones altas serán más complicadas o al menos serán muy diferentes a la dinámica que maneja hoy en día. Por ejemplo, si nosotros hacemos el ejercicio, una persona que cotiza hasta 3 salarios mínimos durante los últimos 10 años tendría una pensión hoy en día aproximada de más o menos 2.200.000, haciendo como tal, considerando el artículo 35 de la ley 100, que es el que se va a tomar en cuenta. Pero hay algo muy, muy importante, y es que cuando se haga ese cálculo en el componente de prima media, que toma en cuenta hasta los 3 primeros salarios, luego se va a hacer un cálculo de una prestación también en el componente de ahorro individual. Y la idea es de que la pensión sume los dos para que la pensión pueda ser superior a estos 2.200.000 que le digo, que al menos es la perspectiva que puede tener un afiliado hasta 3 salarios mínimos. Entonces, el cambio fundamental va a ser en que las cuantías pensionales van a ser menores. ¿Dependiendo de qué, Miguel? Dependiendo de que yo tenga buenos rendimientos en mi cuenta de ahorro individual y muy importante también que yo ahorre, porque recuerde que el cuarto pilar es el ahorro voluntario. Entonces, aquí la idea es de que quienes se pensionen con pensiones altas sea porque tienen una cultura de ahorro adicional a la cotización a pensión. En esas pensiones altas también el articulado, para quienes nos escuchan, que usted gana más de 4 salarios mínimos, el articulado crea un fondo o una bolsa de ahorro
solidario de pensiones. Y a partir del cuarto salario mínimo, si yo cotizo 4, 5, 6, bueno, de ahí en adelante, trae unos porcentajes de su cotización, le van a quitar. Explícanos un poco eso para que la gente entienda que si se aprueba esta reforma, usted si gana más de 4 salarios mínimos, porque es a partir de ese umbral, le van a quitar un porcentaje que eso va a ir a una bolsa o un fondo. ¿Qué es eso? Bueno, primero Miguel mencionar que eso ya existía desde la Ley 100 y se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Este fondo, como funciona actualmente, es que quienes reciban ingresos superiores a 4 salarios mínimos se les descuenta a partir del 1% adicional para este fondo. Ahora, esta reforma lo que propone es cambiar el porcentaje. Ya no se va a descontar el 1% o no va a empezar desde el 1%, sino que va a empezar desde el 2%. Ese va a ser un cambio fundamental. De este 2%, un 1% se va a destinar para financiar una subcuenta de solidaridad, que sería básicamente el pilar solidario, y una subcuenta de subsistencia, que también está muy relacionada con lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, Miguel. Hay personas que hoy en día cotizan menos de acuerdo a un criterio de focalización del régimen subsidiado. Algo adicional que tiene la reforma y que es muy importante mencionarlo es que los pensionados con mesadas superiores a 10 salarios mínimos se les va a descontar un 2% a este fondo de solidaridad pensional. Y los que tengan mesadas superiores a 20 salarios mínimos se les va a descontar un 3% a este fondo, lo cual es novedoso y no se había implementado anteriormente. El único inconveniente que yo podría mencionar principalmente con esta reforma es que no toca los regímenes especiales y exceptuados, que son en donde hay las pensiones más altas. Efectivamente. Eso es ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Muy buena pregunta. Uno habla de los maestros, de las fuerzas militares, de los policías. ¿Son esos los regímenes especiales? Exactamente. Le cuento, Miguel. Uno puede revisar el presupuesto general de la nación y uno mira que, por ejemplo, el presupuesto que hay para pensiones es de alrededor de 53 billones de pesos. Pero no todo es de Colpensiones. Es muy importante tener claro de que ese presupuesto tiene en cuenta a los regímenes especiales y exceptuados, los cuales son el FOPEP, que es el tema de las pensiones públicas en el régimen público, las pensiones del magisterio y las pensiones de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Si hacemos un balance solo de estos regímenes, o sea, excluyendo Colpensiones, el tonto total serían de 34 billones de pesos. De los 54, 34 son de participación de estos regímenes. Así que yo creo que la falencia de la reforma es que no tiene una pretensión de, al menos de cobrarle a estos regímenes. De incluirlos a ellos, a que también empiecen a ser solidarios en esta bolsa, en este fondo común. Exactamente. Que todo el que cotiza, todo trabajador formal, también empieza, si gana más, pues ayuda más. En esto también de semanas y edad, creo que esto nos toca extender un papel y un lápiz para ir sacando cuentas. También entra algo que muchos dudan. Si yo quiero cotizar en fondos privados, el fondo privado a mí me da una opción de pensionarme un poco antes que si estuviera yo en Colpensiones. Son 1.150 semanas, es algo así. Colpensiones son 1.300. Pero ahora con este sistema nuevo de pilares, eso cambiaría porque se mantendría solamente el criterio de Colpensión, el criterio público. Entonces la pregunta es, David, si cambia esto, una persona que siempre ha estado en fondo privado y ha querido siempre estar en fondo privado, le va a tocar trabajar un poco más. ¿Es así para tener al final su pensión? Exactamente. Muy importante, Miguel, es mencionar de que los fondos privados, el régimen de ahorro individual, en primera instancia ofrece la posibilidad de pensionarse con el capital a cualquier edad. En primera instancia, el ahorro individual está pensado así. El tema es de que el régimen de ahorro individual funciona articulado con un fondo de garantía de pensión mínima que permite hoy en día a las personas pensionarse con 1.150 semanas, como usted lo mencionaba, y por un salario mínimo. Entonces, el cambio fundamental es de que quienes estén en un fondo privado, como usted lo mencionaba, se unificarían con los requisitos de Colpensiones, 1.300 semanas y la edad de pensión. Por lo tanto, el cambio va a ser sobre todo para las personas que aspiraban a pensionarse por un salario mínimo a través de 1.150 semanas. Sobre todo, Miguel, aquí quiero hacer una mención al problema que hay de género específicamente con las mujeres. ¿Por qué? Porque esta reforma lo que propone es cambiemos el fondo de garantía de pensión mínima y creemos una pensión anticipada, pero la pensión anticipada tiene la connotación de que tanto hombres y mujeres es a los 65 años.
Actualmente, Miguel, el requisito son 57 años con 1.150 semanas. Así que para las mujeres realmente representa 7 años extra que tienen que esperar para poder reclamar la pensión, a diferencia de lo que hay hoy en día. Tal vez el plus o el valor agregado es de que ya no se le van a pedir 1.150 semanas, sino se le van a pedir 1.000 semanas o más. Entonces, aquí está el balance. Pero, Miguel, 150 semanas son 3 años. Y como estamos hablando, las mujeres van a tener que pasar de 57 años para pensionarse a 65. Así que lo que yo creo que el Congreso debe atender a esta discriminación para que no afecte gravemente a las mujeres que están en un fondo privado. Bueno, y seguimos hablando de pensiones. Hay algo que no le corresponde a esta reforma, pero sí debería también atender a esas personas hoy que no tienen un empleo estable, pero sí quieren estar constantemente cotizando en un fondo, porque su contrato es estacional, no consigue trabajo, bueno. Pero hay algo interesante que trae esta reforma y es proponerle al afiliado, al cotizante, al trabajador, al empleado, que cotice por días. Esto es novedoso, esto sí ayuda a que disminuya tanto la informalidad, a que la persona también se proponga ahorrar para su pensión, para su vejez, y si es el caso, algún día el Estado también le reconozca lo que ha hecho y pueda tener una pensión asociada del salario mínimo. ¿Eso es lo que busca esta propuesta? Bueno, Miguel, primero mencionar que en Colombia no es puntualmente novedoso. La cotización por semana ya existía, pero sobre todo quiero mencionar de que el gobierno anterior en el plan de desarrollo creó algo llamado el piso mínimo de protección social, enfocado específicamente para cotizar por días. Entonces, no es novedoso desde ese punto de vista. La diferencia fundamental es que el piso mínimo, en opinión de muchos sindicatos, por ejemplo, precarizaba las condiciones sociales de los trabajadores. Así que lo que propone este gobierno es decir, vamos a permitir la cotización por días, pero con todas las prestaciones sociales y con todo lo que tiene que ver con parafiscales y las cotizaciones de ley. En este sentido, se quiere, por ejemplo, de que si yo trabajo 2, 3, 4 días, se cotice a seguridad social con base en un salario mínimo, en este caso de una semana. Entonces, el tema fundamental, Miguel, usted mencionaba con respecto a la formalidad. Si uno mira desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, la cotización por semana como está planteada beneficia al trabajador. Pero desde el punto de vista de la contratación, por ejemplo, el piso mínimo de protección del gobierno Duque representaba el 15% del IBC. En cambio, esta reforma propone de que quien cotice por días tiene que cotizar completo a todo, el 12,5% a salud, el 16% a pensión, desde el 1% en ARL, para fiscales. Entonces, el costo incluso puede ser superior al 30% del IBC. Así que desde mi punto de vista, este componente no favorece la formalización, porque desde Claro, por ejemplo, sabemos de que más de la mitad de los colombianos son informales. Entonces, realmente uno diría, este componente ayuda para los derechos de los trabajadores, para que se reconozca todo y no se precarice su condición social, pero desde el punto de vista del empleador hace más costoso que yo tenga un trabajador por días, a diferencia del piso de protección social que tenía el gobierno de Iván Duque y que pretendía cotizar por días. Bueno, y antes de terminar, para culminar esta conversación con David, hablemos algo que también nos han preguntado, y es si esta reforma cambia esa metodología o ese cálculo para yo decir, esta va a ser mi mesada. Lo que hablabas ahora, el IBC. Explícanos eso, por favor. Listo. Entonces, bueno, primero mencionar, se va a reconocer una única pensión que liquida Colpensiones, pero esta pensión tiene que sumar lo que se calcule en el componente de prima media, que va a funcionar exactamente como funciona hoy en día la liquidación de las pensiones en el artículo 35 de la Ley 100. En este sentido, como usted mencionaba, el promedio del salario de los últimos 10 años, en las semanas para mirar la tasa de reemplazo, o sea, va a tener una dinámica similar, con el condicionante, Miguel, de que va a ser hasta 3 salarios mínimos ese cálculo.
Luego, los fondos privados harán otro cálculo prestacional que ellos tienen un criterio distinto porque cada fondo pensiona con modalidades distintas, así que no se puede decir que es una manera unificada como lo podemos decir con el artículo 35, sino que en el fondo privado depende. Entonces, cuando se calculen estas dos cuantías, se va a sumar y se va a reconocer una única pensión. Así que lo que podemos saber es de que en Colpensiones se va a liquidar como se liquida actualmente y en los fondos privados se va a liquidar con los criterios que ellos mantengan como fondo. ¿16% es así? Efectivamente, se cotiza el 16%. Así es. Y sobre esto es que vamos a hablar y seguiremos hablando durante todas estas semanas y a partir del momento en que el Congreso también empiece a debatir tanto en plenaria como en comisiones. Le damos las gracias a David por habernos aceptado la invitación, por venir hasta Vanguardia a hablar con nosotros sobre pensiones, porque es un tema que a muchos nos inquieta, tanto a trabajadores formales que tienen su cotización, que aportan mes a mes, pero también a estos trabajadores que hoy entran al mercado laboral y a esos informales que quieren tener alguna seguridad en su vejez y en su adultez. Muchísimas gracias, David, por venir a hablar con nosotros y a despejar dudas sobre la reforma pensional. Con mucho gusto, Miguel, y muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, y le recordamos a todos los que escuchan podcast El Bolsillo, suscribirse en su plataforma de podcast favorita, buscar y calificarlo con 5 estrellitas para que este contenido le llegue a más personas y también activar la notificación para que cada vez que publiquemos un episodio del Bolsillo les notifique que ya está listo. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Vanguardia Podcast. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.